Creí que estaba casada con un buen hombre, hasta que descubrí que todo en él era una mentira. Siempre he creído que las relaciones se construyen sobre 3 pilares: amor, respeto y confianza. El amor puede surgir sin previo aviso, el respeto se aprende, pero la confianza, esa se gana con tiempo, con constancia, con acciones. Y a veces, tristemente, se destruye en silencio. Así fue como se rompió la mía. Conocí a Daniel en una boda. No era el tipo más carismático de la fiesta, ni el alma del evento. Pero había algo en su manera de escuchar, de asentir mientras los demás hablaban, que me llamó la atención. Su sonrisa era medida, su forma de hablar tranquila. Me gustó. Me transmitía seguridad. Y en ese momento de mi vida, yo necesitaba justo eso, a alguien que pareciera tener los pies en la tierra. Nos enamoramos rápido, como si el universo nos diera permiso para ir sin frenos. A los 6 meses ya vivíamos juntos, al año y medio nos casamos en una ceremonia pequeña pero hermosa. Él me dijo que prefería algo íntimo, porque su familia era complicada. Mi papá es un hombre difícil, no quiero que arruine tu día, me dijo. Lo entendí. Incluso lo agradecí, mi madre siempre fue muy emocional, y me gustaba la idea de algo más contenido. En esos primeros años, Daniel era el esposo perfecto. Atento, cariñoso, trabajador. Trabajaba como analista de datos para una consultora que, según él, le pedía discreción por temas de confidencialidad. Nunca vi un contrato, pero tampoco lo consideré raro. Tenía sentido que no pudiera contarme todo si manejaba información delicada. Tenía rutinas muy definidas, salía a las 7:30 de la mañana, regresaba a las 6 de la tarde, se duchaba, preparaba la cena algunos días. No era un hombre de excesos, ni de fiestas. Amaba las caminatas largas, las películas de los años 70, y los domingos sin agenda. Pero poco a poco, comencé a notar pequeños detalles, cosas que al principio no me parecían importantes, pero que luego comenzaron a formar un patrón. Una vez me dijo que tenía una reunión en una ciudad aledaña por temas de su trabajo. Me pareció raro que saliera sin su laptop. Le pregunté y dijo que allá usarían una computadora del cliente. Otra vez, me dijo que había estudiado en una universidad de renombre en Europa, pero cuando intenté buscar su tesis en línea, solo por curiosidad, no encontré nada. Es que la hice bajo un programa de intercambio poco convencional, me explicó, y le creí. Siempre había una explicación para todo. Siempre. Y con el tiempo me acostumbré a aceptar esas respuestas con un suspiro, porque él me hacía sentir querida, porque en casa era impecable, porque cuando le contaba algo malo que me había pasado en el trabajo, me escuchaba con atención, como si el mundo se detuviera solo para mí. ¿Cómo podía dudar de un hombre así? Un día, una amiga del trabajo, Mónica, me invitó a un café. La noté inquieta. No era común en ella. Después de un rato de charla informal, bajó la voz y me dijo algo que me revolvió el estómago. No quiero meterme, pero, ¿estás bien con Daniel? Sí. ¿Por qué? Pregunté, sintiendo que mi corazón se apretaba. Lo vi hace unos días, en un restaurante del centro. Estaba con otra mujer. No se estaban besando ni nada, pero, se veían muy cercanos. ¿Y estás segura que era él? Te juro que sí. Lo saludé desde lejos pero no me vio. Me reí nerviosa. Le dije que seguro era una reunión de trabajo. Que él a veces tenía encuentros con clientas. Pero dentro de mí, una alarma se encendió. No por la mujer. Sino porque Daniel siempre decía que su oficina quedaba en la otra punta de la ciudad. ¿Qué hacía en el centro un martes por la tarde? Decidí no mencionarlo, en cambio, preferí observar. En las siguientes semanas, empecé a notar cómo guardaba el celular más rápido que antes, cómo se tomaba más tiempo en el baño con llamadas susurradas, cómo ya no quería que usara su laptop, porque tenía información delicada del cliente. Empecé a revisar cosas. No por celos, por instinto, y lo que encontré, fue desconcertante. Su cuenta bancaria no tenía movimientos importantes, ningún depósito por parte de la consultora, ningún pago de honorarios. Empecé a revisar sus papeles, no había recibos de sueldo, no había nada que comprobara que realmente trabajaba allí. Una mañana, llamé a la empresa que él decía representar.
Me presenté como alguien interesada en contratar servicios de análisis de datos. Me dijeron que no tenían ningún consultor con ese nombre. Me costó respirar. Sentí que me habían quitado el piso. Cuando Daniel llegó esa noche, lo confronté. No con gritos, no con rabia. Le dije que quería entender, que algo no cerraba, que necesitaba la verdad. Lo que siguió fue una mezcla de evasivas, excusas, silencios. Hasta que, entre lágrimas, me dijo: no todo es mentira. Pero sí, algunas cosas las inventé. Por miedo. Por no decepcionarte. Por protegerte. Ese fue el principio del derrumbe. Lo que descubrí en los meses siguientes fue que Daniel nunca había trabajado en esa empresa. Había tenido empleos temporales, nada estable. Que su título universitario era falso. Que muchas de sus historias familiares eran inventadas. Que incluso su trauma con el padre había sido una estrategia para evitar invitar a su familia a la boda. Lo más cruel, una vez me dijo que había perdido a un hermano en un accidente, y esa persona jamás existió. Viví con un hombre al que no conocía, o peor, que había creado una versión de sí mismo solo para mí. Y yo me enamoré de esa versión. Lo defendí ante mis amigas, le creí todo, me entregué por completo. Cuando intenté entender por qué mentía, su respuesta fue más perturbadora que cualquier engaño. No puedo evitarlo, es como si necesitara que me vean mejor de lo que soy. No sé cómo parar. Ahí supe lo que era un mitómano. Busqué, leí, hablé con una terapeuta. Me dijo que sí, que existía, que no siempre era por maldad, que era un trastorno. Que podía tratarse, pero que el daño que causa es profundo. Intentamos ir juntos a terapia. Intentamos volver a construir. Pero llegó un punto en que no podía confiar ni cuando me decía la hora. Cada palabra, cada anécdota, cada historia del pasado, era una duda y eso me consumía. Así que lo dejé. No fue fácil. No fue limpio. Pero fue necesario. Nos separamos por 6 meses. Él siguió en terapia, yo también, y en esa distancia, él cambió. No lo supe al instante, pero con el tiempo, empecé a ver otra cosa en sus ojos. Un arrepentimiento genuino. Un esfuerzo real por enfrentarse a sí mismo. Por dejar de mentir, incluso si la verdad era incómoda. Actualización 1. La separación fue un terremoto que sacudió cada rincón de mi vida. Durante semanas, me despertaba con la sensación de que todo había sido un sueño, que Daniel iba a aparecer en la cocina con su café en mano, haciendo ese gesto tonto con las cejas que usaba para hacerme reír. Pero no aparecía, y cuando lo hacía, era desde su terapeuta, escribiéndome mensajes cortos, respetuosos, sin manipulación. Por primera vez, parecía no querer convencerme de nada. Solo quería que supiera que estaba haciendo el trabajo. Al principio no respondí. No porque quisiera castigarlo, sino porque necesitaba espacio para reencontrarme conmigo, porque vivir con un mitómano es como caminar en una casa de espejos, nada es lo que parece, y después de un tiempo, tampoco tú sabes quién eres. Me pasaba horas repasando nuestras conversaciones pasadas, preguntándome qué fue real y qué fue inventado. Me daba miedo confiar en mis propios recuerdos. En mis propios juicios. Mónica, la misma amiga que me advirtió, me apoyó en todo momento. Un día, entre lágrimas, le dije: lo peor es que todavía lo amo. No debería, pero lo hago. Eso no es lo peor, me contestó. Lo peor sería que lo amaras y no hicieras nada por sanarte tú primero, y eso sí lo estás haciendo. Y tenía razón. En mi proceso de terapia, entendí muchas cosas, aprendí que no todas las mentiras vienen del mismo lugar, que las suyas no eran para manipularme emocionalmente en el sentido clásico, sino para sostener una imagen ideal que él creía que yo necesitaba, que se había construido para gustarme, que su mayor temor era sentirse poco, invisible, insuficiente. Eso no justificaba nada, claro. Pero me permitió ver más allá del dolor. A los 3 meses de estar separados, Daniel me pidió vernos en persona. Acepté con condiciones, en un lugar público, sin hablar del pasado si no lo pedía yo. Llegó puntual, vestido con ropa sencilla, sin perfume caro ni suéteres elegantes que antes decía haber comprado, en Europa. Se veía vulnerable.
No el hombre fuerte que conocí, sino uno que estaba desarmado, y por primera vez, eso no me provocó rechazo. Me provocó empatía. La conversación fue tranquila. Me dijo que había aprendido a identificar cuando mentía casi sin darse cuenta, que su terapeuta le hacía escribir una especie de diario de honestidad, donde debía anotar cada impulso de maquillar una historia. Me dijo que no esperaba que volviéramos, que solo quería que supiera que seguía cambiando, con o sin mí. Y fue ahí donde noté el primer indicio de verdad en él. A las pocas semanas, lo invité a una sesión conjunta con mi terapeuta. Solo para entender si algún día podríamos reconstruir algo desde otro lugar. No con la promesa de volver, sino con la idea de sanar los restos. La sesión fue dura. Lloramos los dos, él confesó cosas que ni siquiera había contado antes, como desde niño mentía para sentirse querido, como había inventado historias en la escuela para no parecer aburrido, como su madre lo ridiculizaba cada vez que mostraba debilidad, y como eso había cimentado en él la necesidad de ser alguien más. Yo le dije que me sentía traicionada, usada, rota. Que por su necesidad de verse mejor, me hizo sentir peor, que el daño no se medía solo en lo que ocultó, sino en cómo me empujó a desconfiar del mundo. La terapeuta nos guió. Nos pidió que no buscáramos culpables, sino heridas. Que entendiéramos que sanar no era volver al punto inicial, sino construir un lugar nuevo. Más verdadero, más doloroso también, porque ya no habría máscaras, pero sin dudas, más real. Después de esa sesión, seguimos viéndonos cada tanto. Sin promesas, sin presiones. Volvimos a tener conversaciones largas, esta vez sin adornos. Me habló de su trabajo real, uno más modesto pero legítimo, de sus intentos de enmendar relaciones familiares, de sus planes de estudiar en serio. Yo le hablé de mis miedos, de mis límites, de lo que ya no iba a tolerar. Y un día, sin darme cuenta, me reí de nuevo con él. No por nostalgia, sino porque vi en su torpeza actual algo que nunca había visto antes, autenticidad. Volvimos a salir, no como esposos, sino como dos personas que se están redescubriendo. Y, eventualmente, me pidió que regresara a casa. No acepté de inmediato, le dije que aún necesitaba más tiempo. Pero por primera vez, no me sentí presionada. No intentó convencerme, solo me dijo: el día que decidas volver, que sea porque crees en mí, pero en este mí. No en el que inventé. Y esa frase me acompañó muchas noches. Hasta que un día, regresé. No a la misma casa, ni con la misma versión de nosotros. Sino a un espacio nuevo, compartido desde la verdad, con cicatrices, sí. Pero también con intención. La historia aún no está cerrada. Pero lo que sigue, lo contaré en la próxima actualización. Actualización 2. Volver a casa fue un acto de fe. No lo hice por impulso ni por debilidad. Lo hice con la esperanza de que el trabajo emocional que ambos habíamos hecho nos daría una base distinta. Y durante los primeros meses, lo fue. Todo era más honesto, más contenido. No evitábamos los temas incómodos. Si algo me parecía raro, lo decía, si algo le parecía difícil, él lo anotaba, lo hablaba, lo enfrentaba. Habíamos dejado de ser una pareja que se ocultaba detrás de gestos perfectos. Ahora éramos dos sobrevivientes intentando rearmarse con lo que quedaba. Empezamos terapia de pareja, las sesiones eran como abrir cajas con serpientes dormidas, cada una traía un tema que nos dolía, que habíamos ignorado durante años. Yo descubrí que había vivido casi toda la relación con una versión idealizada del amor. Que quería que Daniel fuera mi estabilidad porque yo misma tenía miedo al caos, que, de alguna manera, yo también había sostenido la mentira, porque era más fácil creer que él era perfecto que aceptar que me estaba mintiendo todos los días. Y él empezó a hablar con más libertad de su impulsividad, de sus hábitos de escapar de la realidad, de esa ansiedad casi adictiva de impresionar. Había días buenos, días grises, días donde yo lo miraba y me sentía bien de haber vuelto, y otros, donde me despertaba con el corazón en la garganta preguntándome si había cometido un error. Y entonces llegó la recaída. Todo comenzó con una mentira pequeña, estúpida, una tontería. Me dijo que había entregado unos papeles a recursos humanos que llevaba días aplazando. Yo lo felicité, aliviada. Pero luego, mientras limpiaba su escritorio, encontré el sobre aún ahí. Sin abrir. Me paralicé. Fue como un déjà vu que no quería tener.
No por el acto en sí, sino porque en ese segundo, mi cabeza retrocedió a cada mentira pasada. Sentí esa sensación pegajosa, esa náusea que solo tiene el que ya ha sido traicionado antes. No lo confronté de inmediato. Esperé. Lo observé. Y a los pocos días, él mismo lo confesó. Me dijo que no sabía por qué había mentido. Que se sintió bajo presión, que no quería decepcionarme. Que había sido un reflejo. Que no tuvo ni tiempo de pensarlo, que solo mintió. Yo exploté. Le grité. Lloré. Lo acusé de todo lo que venía aguantando desde el día que lo descubrí. Le dije que no servía de nada su trabajo terapéutico si al final, seguía cayendo en lo mismo. Le dije que quizás su yo real no era mejor que el de las mentiras. Que quizás la única diferencia era que ahora sabía que era falso. Él no respondió, se quedó callado. No con la frialdad de antes, sino con la culpa de alguien que sabe que falló donde juró no volver a fallar. Dormí en el sofá esa noche. Al día siguiente, no me habló, pero encontré una nota. No de las románticas. No era una excusa. Era una lista. Una cruda, dura y asquerosamente honesta lista de las veces que había sentido ese impulso de mentir desde que volvimos. Todas anotadas, con fecha, con contexto, con si lo dijo o si logró frenarlo. Algunas veces sí. Otras, no. Decía al final. Sé que te fallé, pero no fue igual. Esta vez me di cuenta. Esta vez me dolió. Esta vez no quiero esconderlo. Quiero que lo veas. Porque ya no quiero vivir con la mentira, aunque me cueste perderte. Eso me rompió más que la mentira, porque no era una excusa. Era una confesión desde un lugar al que nunca lo había visto llegar. Volvimos a terapia de pareja esa semana, y por primera vez, él pidió hacer la sesión solo. Quería hablar él, sin mí. La terapeuta aceptó. Me pidió confianza, me pidió que entendiera que no se trataba de alejarme, sino de hacer espacio para que él enfrentara lo suyo sin la presión de protegerme emocionalmente. Acepté, porque entendí que si queríamos construir algo verdadero, yo también tenía que soltar el control. Después de esa sesión, él volvió más sereno, más decidido. Me miró con ojos rojos pero con firmeza y me dijo: no puedo prometerte que no voy a fallar, pero sí puedo prometerte que no voy a esconderme más. Y en un acto casi simbólico, se levantó la manga y me mostró su nuevo tatuaje, uno pequeño, en el antebrazo, una línea quebrada que se unía con una costura. Así me veo ahora, dijo. No arreglado. Pero consciente. Seguimos. A paso lento. Sin expectativa de perfección. Sin necesidad de volver a ser los de antes. Y fue en esa calma, en esa incomodidad compartida, donde empecé a sentir algo nuevo. Algo mejor que la confianza ciega del inicio. Algo más valioso, la confianza que se reconstruye con verdad, aunque duela. Todavía teníamos mucho por resolver, pero ya no era un campo de batalla. Era un campo de trabajo. Y la vida, como siempre, no iba a darnos respiro. Eso lo descubrimos poco después. Actualización 3. Habíamos superado la recaída, o al menos eso creíamos. Habíamos construido una nueva rutina, más humilde, más con los pies sobre la tierra. Había días en los que ni siquiera hablábamos del pasado, solo compartíamos el presente, lavar los platos juntos, escuchar música sin pretensiones, discutir sobre qué serie ver antes de dormir. Parecíamos una pareja común. Pero entre nosotros, lo sabíamos, nada era común. Todo estaba sostenido por un trabajo emocional agotador que, por momentos, sentíamos que solo entendíamos nosotros dos. Y fue ahí, en esa aparente estabilidad, donde descubrí la peor mentira de todas. No una de Daniel. Sino mía. Fue una tarde cualquiera. Estábamos en la cocina, él me hablaba sobre un correo que había enviado al director de su empresa, una de esas tareas que antes le causaban ansiedad extrema, y yo sonreía. Pero en mi cabeza, sin querer, una voz susurró: ¿y si me está mintiendo otra vez? No era una sospecha fundada, no había señales, era un reflejo, un trauma. Una herida que no terminaba de cerrar, y ahí lo supe, no importaba cuánto él cambiara, si yo seguía viendo su sombra en cada rincón, nunca íbamos a estar bien.
Esa noche no dormí. Me senté en el sofá, en la oscuridad, y escribí en mi libreta. ¿Cuánto de lo que siento es real, y cuánto es miedo? ¿Estoy con Daniel por amor, o por el deseo de que no todo lo que vivimos haya sido una farsa? Sigo buscando pruebas de su sinceridad porque no confío en él, o porque no confío en mí misma para sobrevivir sin él. Esa última pregunta fue una bofetada. Volvimos a terapia, pero esta vez, fui yo la que tomó el protagonismo. Le dije que sentía que había construido una identidad alrededor de la esposa traicionada que decide perdonar. Que en esa narrativa, había perdido la capacidad de preguntarme si de verdad quería seguir ahí, o si quería demostrar que era fuerte por no huir. Daniel solo dijo: sea cual sea tu respuesta, la mereces. Y ahí lloré. No por tristeza. Por alivio. Pasaron semanas difíciles. Decidí irme por un tiempo a casa de mi hermana. No fue una ruptura, ni una huida, fue un espacio. Necesitaba estar lejos para escucharme. Para saber si, fuera de él, mi vida tenía forma o solo estaba cosida con sus ausencias. Durante ese mes, volví a hacer cosas que me gustaban y había abandonado. Tomé clases de cerámica, salí con amigas sin mirar el teléfono cada 5 minutos, volví a escribir textos personales que no tuvieran que ver con el dolor. Redescubrí mi voz. Y fue justo ahí cuando me di cuenta de que sí, lo amaba. Pero ya no desde la idealización. Ni desde la necesidad. Ni siquiera desde el perdón. Lo amaba desde la verdad, una verdad rota, complicada, llena de cicatrices, pero real. Volví. Y esta vez no fue una vuelta con condiciones ni advertencias. Fue una decisión mutua de construir una vida sin roles prefabricados. Dejamos de ser la esposa engañada y el esposo mitómano. Ahora éramos Mariana y Daniel. Dos personas que se habían equivocado, que se habían roto mutuamente, pero que estaban eligiendo amarse desde el punto cero. No fue perfecto y nunca lo será. Pero por primera vez, eso no nos espanta. Más bien nos tranquiliza. Hoy, Daniel sigue en terapia. Yo también. Mantenemos rituales de honestidad, una conversación semanal donde hablamos de lo que nos incomoda, de lo que sentimos que el otro no ve. A veces nos duele, a veces nos sana, pero, sin lugar a dudas, siempre nos acerca. Hace poco, él me regaló un cuaderno. En la portada decía: para escribir sin adornos, pero con el corazón completo. Y ese fue el mejor símbolo de lo que somos ahora. No sé si nuestra historia durará toda la vida, pero sé que si se termina, no será por las mentiras del pasado, sino por la verdad del presente, y eso, para mí, ya es un cierre. Porque al final, no fui yo quien destruyó la relación, ni él. Fue la mentira. Y también fue la verdad quien la salvó. Si te gusta la historia que acabas de escuchar y quieres seguir escuchando más historias como esta, comenta, dale like y suscríbete. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.